Muy buenas tardes, presidenta, queridos colegas. A través suyo el saludo respectivo a la ministra. La primera pregunta. Señora ministra, ¿cuánto tiempo viene trabajando como funcionaria del Ministerio de Educación? La segunda pregunta. A los maestros se les menciona que tienen dirigentes vinculados con grupos extremistas. ¿O nos podría alcanzar esa relación de todos estos grupos de maestros que están involucrados? La tercera pregunta, ministra. ¿Qué medidas ha tomado su despacho para solucionar el reclamo de los maestros antes de que se inicie esta huelga? Le escuché respetuosamente cuando decía que los aumentos de los sueldos se iba a dar en diciembre, nombrados y contratados. Pero si usted me dice de los contratados, en diciembre le comento que termina el contrato de los docentes. ¿En qué fecha entonces le va a subir el sueldo? ¿Cuándo? ¿En marzo? ¿El otro año? ¿Y qué pasa con enero, con febrero? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de capacitación que usted me menciona también, claro, en la ciudad, pero en las zonas de las fronteras, en la sierra, estos maestros no están siendo capacitados. Pero sin embargo sigue aumentando la cifra, nada más si se ven la cifra pues del Ministerio de Educación, que sí son capacitados. Sería bueno, ministra, de que sus coordinadores o el equipo que trabaja con usted camine y baje al llano, se ensucie los zapatos, que vaya a la sierra, a la selva, verdaderamente a ver si son capacitados o no, porque no están siendo capacitados. El otro, uno de los rubros, el famoso rubro que habla de acompañamiento hacia los docentes, ¿es acompañamiento, ministra, o hostigamiento hacia los maestros? Porque no es acompañamiento, ministra. Lo que hacen estos, porque ni siquiera son docentes los que hacen dentro de los rubros. Lo que hacen, maestra, ministra, le preguntan si dentro de la sesión de clase pues hablamos del motivación, que debe ser de 3 minutos. Si se pasa 1 minuto más, 0 puntos, le empiezan a bajar. Entonces, ¿qué quieren decir? Un despido, que ese docente no está calificado. Es falso, maestra. Diría que dentro de los rubros sea a la realidad. No todos los niños, no todos nuestros jóvenes en 2, 3 minutos se sienten motivados. Es por ello, ministra, que sea pues de acorde a la realidad. Si hablamos dentro de los contratados también, ministra, conversaría. Que se busquen los dirigentes también de los contratados. Basta ya solamente con los nombrados. Hoy en día, a la huelga están viniendo no solamente nombrados, sino también contratados, quienes velan por sus derechos de ellos. Así es que tiene que ser una igualdad para ambos. Desde la comisión se ha presentado varios proyectos a favor y yo le pediría a usted, ministra, que también dé las respuestas. Ya son cuántos meses. Uno de ellos he presentado un proyecto a favor de los contratados, hasta ahora no dan respuesta. O es que no tienen buenos asesores o es que no les gusta leer. Y desde ahí pues empezamos. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Se les recuerda que todas las intervenciones son a través de la presidencia. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias. Un momentito, ¿sí? La congresista Morales me había pedido intervención. Presidenta, saludar a la ministra y hacer algunas observaciones y preguntas, en realidad. La ministra nos ha expresado de que hay como maestros que no entienden, maestros que no quieren entender o que no quieren tener en claro, ¿no? Y además se nos ha dicho que hay una enorme confusión porque hay muchas plataformas y hay muchos reclamos, ¿no? Y ni siquiera se ponen de acuerdo. Unos piden 8% del PBI, otros piden 10% del PBI, otros el 6% del Producto Bruto Interno. Bueno, todo eso puede estar en las plataformas y en los reclamos de los SUTE regionales. Pero el problema fundamental, que no responde la señora ministra, es ¿cuánto necesita su sector? El acuerdo nacional está siendo burlado, presidenta. Se señaló que debería ser 6% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto es lo que la ministra
o su ministerio pidió el año pasado para ejecutar como gasto, como inversión en el sector educación? ¿Qué porcentaje del presupuesto llevan en este momento ya gastado? ¿Y cuánto es lo que el MEF o el presidente de la República se han comprometido en el nuevo presupuesto a ampliar en materia presupuestal? Y esas son respuestas que debería tener claro la ministra. Igualmente, ¿no? Se nos dice que el problema principal son la enorme fragmentación que existe de la representación magisterial. Eso es un dato de la realidad, pero lo cierto es que todos ellos han pedido hablar con el Ministerio de Educación. Y el manejo torpe e irresponsable del Ministerio de Educación, entiendo que además por una pésima asesoría en el tema, porque hemos hablado de ese tema con el gabinete ministerial y hemos buscado que pudiera haber un diálogo más bien que agregue los sectores en reclamo. Y la ministra sabe perfectamente que hay solo 3 ejes y 2 son perfectamente atendibles, aunque puedan serlo progresivamente desde su ministerio. Y no hay tal confusión que quieren plantearnos que existe aquí en el Congreso, porque en realidad es la confusión que tiene el Ministerio de Educación. La primera tiene que ver con los temas salariales. Y en el tema salarial, efectivamente, está el tema de la promesa electoral, está el tema de los jubilados, está el tema de la deuda social, está el tema de los contratados a los cuales se les despide antes de diciembre para burlar el pago de su bonificación, todo eso. Pero, ¿cuál es el compromiso que concretamente tiene el gobierno para incrementar el presupuesto este año y cómo lo va a hacer? ¿O van a hacer como el año pasado con la torpe gestión del ministro Saavedra, en la cual terminaron pidiéndonos una ley para transferir 200 millones de soles del Ministerio de Educación que no habían gastado al Ministerio de Salud? Y ahora la ministra nos dice que hay una deuda histórica con el magisterio. O sea, deuda histórica que ni el superministro Saavedra tuvo la capacidad de poder saldar, por lo menos con algo de dinero que terminaron quitándole al Ministerio de Educación o cediéndole para que fuera al Ministerio de Salud. Y en ese sentido, Presidenta, yo creo que es muy importante preguntarle a la ministra cuáles son las metas de inversión que se van a trazar en ese nivel. Segundo, preguntarle, ¿esta reforma educativa tiene una evaluación de qué ha fallado en esta reforma educativa? Hasta ahora no admiten el Ministerio de Educación, piensan que esta reforma educativa es la mejor que hay, piensan que han tenido el mejor ministro de Educación del planeta. No sé si así se considera a sí misma la ministra actualmente. Entonces, este tema debe ser resuelto, Presidenta. Y nos deben explicar qué ajustes se pueden hacer en la reforma educativa. Para comenzar, hay 2 iniciativas legislativas para hacer que la evaluación que tiene en el Ministerio, en la Ley de Reforma Educativa, cese de ser un mecanismo de amenaza de despidos a los maestros. Y entonces, si no lo hace la ministra, porque creo que no va a tener tiempo de hacerlo, porque en realidad la ministra, con una huelga tan prolongada, Presidenta, a estas alturas debiera renunciar del cargo y permitir que pueda entrar un ministro o una ministra a resolver los temas de fondo, y en vez de estar buscando dividir a presidentes regionales, aprovechar el nivel de fragmentación que hay en el magisterio, poder permitir, Presidenta, que más bien haya un proceso de unidad. El congresista Humberto Morales me ha pedido una interrupción, le pido aceptarla, Presidenta. Gracias. Su tiempo ha concluido también, congresista Arana. Tiene la interrupción el congresista Morales. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo primero es decir a esta Comisión de Educación que es inaceptable lo que está pasando afuera de este Palacio Legislativo, Presidenta. Y es inaceptable porque se viene agrediendo a maestros. Personalmente he sido agredido por la policía y exijo que se tenga que rendir cuentas, y a través suyo, Presidenta, que el ministro Basombrío, se solicite que el ministro Basombrío venga aquí al Congreso, Presidenta, porque tiene que hacer mucha explicación de las agresiones a personas, a mujeres en las calles, Presidenta. Están golpeando, lo han golpeado. Eso es inaceptable. La segunda parte, Presidenta, aquí se está mintiendo, pues, Presidenta. Se dice que en el mes de julio se ha incrementado a 1.500, según el informe que se nos ha presentado, 1.554 soles a los profesores. Y para agosto 1.780. Yo tengo una hermana maestra, Presidenta. Ella recibe 1.240 soles, Presidenta. Y con el descuento, 1.138 soles. ¿Por qué se miente al país? ¿Por qué no se quiere escuchar, Presidenta?
Creo que por la salvedad de todo este problema que está teniendo el Ejecutivo, por responsabilidad de ellos mismos, tenga que la ministra dar un paso al costado. Y si no va un paso al costado, ministra, yo propongo en este momento, mi bancada está haciendo circular una moción para que pueda ser interpelada a la ministra. Y exijo, Presidenta, que se dé el trámite respectivo. Yo solicito a la representación nacional que puedan firmar esta moción de orden del día, Presidenta, porque no puede ser que la ministra no solo no quiera escuchar y genere este problema de violencia en la calle, sino que además no quiera dar respuestas y soluciones en su cartera. Creo que debe dar un paso al costado. Si no quiere dar un paso al costado, esta moción de interpelación, Presidenta, tiene que tener su curso para que sea finalmente censurada, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Palomino. Presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes a la ministra y a todos los presentes. Congresista Palomino, ¿le puedo dar una interrupción al congresista Lapa? ¿Cómo no? Congresista Lapa, tiene la palabra. Muchas gracias, congresista Palomino. Señora Presidenta, yo quisiera preguntarle a través de vuestro despacho a la señora ministra, a los docentes que están en huelga, hoy día están siendo agredidos, ¿tiene la voluntad de recibirle en su despacho? ¿Sí o no? Nada más queremos saber, porque aquí hay bastantes temas que estamos tratando, pero que nos diga, ¿hay ese compromiso o no? Porque si no, prácticamente, señora Presidenta, estamos acá, si la ministra va a poner esa intransigencia de no recibir a los docentes, prácticamente no va a solucionar este problema. Va a seguir continuando la huelga. Ahorita la huelga es los 24 regiones. En mi región, señora Presidenta, le digo a la señora ministra, sabe perfectamente, hay 15 detenidos docentes a consecuencia de esta huelga. Hay 2 policías agredidos. Hay 4 niños en hospital por esta represión. ¿A dónde nos está conduciendo la señora ministra? Si no tiene capacidad de solucionar este problema, algún docente de la región sea designado por el presidente para que solucione este problema. Eso queremos. Nosotros hemos ido a la señora ministra, le hemos explicado los motivos, los problemas que hay. No hay que ser intransigente, hay que recepcionar a los docentes. Y se han reunido con los docentes que no representan a nadie, con gobernador regional. Y los gobernadores regionales ahorita están entre la pared y la espada porque no pueden descontar a los docentes. Aún más, la ministra dice que vamos a descontar a los docentes, pero también dice vamos a recuperar las clases. Dice la ley, días trabajadas, días pagadas. Pero en educación es algo especial. Si voy a descontar, ¿cómo voy a recuperar las clases en mes de enero? Algo contradictorio. Aún más, señora Presidenta, quiero decir a la ministra, la huelga es un derecho constitucional y está amparado. Y eso no podemos ser ajenos a la verdad. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Palomino. Bueno, Presidenta, primeramente también trasladar mi extrañeza en hoy día es oportuno para poder transmitir por intermedio de usted las tantas veces que he pedido la cita con la ministra y a través del coordinador parlamentario nunca se me dio desde lo que se ha instalado. Entonces, Presidenta, yo creo que nosotros los congresistas somos elegidos por el pueblo y los ministros y las ministras tienen un cargo de confianza, Presidenta. En ese lado yo esta tingencia aclaro para que usted o a través de esta mesa y todos los congresistas seguro están de acuerdo que los coordinadores parlamentarios nos debe dar la debida atención y directamente debemos coordinar con los ministros y resolver los problemas de nuestra región, Presidenta. Presidenta, he escuchado atentamente, en mi región al 100% está parado el magisterio. De acuerdo al informe que nos ha alcanzado el 97%. Si en Apurímac hay el 97%, Presidenta, a nivel nacional es el 64%, Presidenta. Quisiera preguntar en ese marco a la ministra, ¿se ha evaluado ya la situación y cuál es el planteamiento de ella para poder solucionar esta problemática tan álgida que existe en nuestro país? Porque
realmente esta mala imagen, esta mala política que de repente estamos aplicando en solucionar, llevar todavía estas asambleas, publicando las cosas como podemos solucionar en casa, Presidenta, publicando a través de los medios, yo creo que debemos nosotros corregir, Presidenta. Presidenta, quiero decir a la ministra, a través y escuchando todos los pedidos de todos los congresistas y también de los maestros y de los padres de familia, que hoy y ahorita todos los alumnos están perjudicados, no asisten a las clases. La ministra dice 60 días tenemos para que las clases no puedan perderse. Sí, pues. Pero ¿se recuperarán las clases, Presidenta, los tiempos perdidos? No creo, Presidenta. Con este trato que están haciendo a los maestros, no creo que, Presidenta, va a poder recuperar, y no creo que pronto sea la coordinación de amical con la ministra o con el sector, Presidenta. Presidenta, yo solamente quiero manifestar, es público, yo quisiera pedir a la ministra, por el bien y salud del Perú y del partido que ella representa, yo creo que dar paso a un costado sería saludable. Yo creo que están pidiendo todos y está escuchando al país y el pueblo y todos los padres de familia para que otro articulador, otra persona que puede llevar adelante este tipo de solucionar los conflictos, puedan articular con los maestros, Presidenta. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. ¿Apuntaste? Gracias, Presidenta. Voy a ceder una interrupción al congresista Domínguez para luego intervenir de manera completa. Congresista Domínguez tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, efectivamente el problema que todo el Perú está observando es la situación de los docentes. Pero lamentablemente no encontramos una solución. Más que nada porque de repente algunos gremios no han sido acreditados y esto genera pues un desorden. Pero lo que queremos es saber cómo la ministra va a solucionar este tema. La pregunta principal es cómo va a solucionar el problema a esta huelga, a estos niños que realmente siguen esperando cursar estudios. El que habla es representante de la región de Ancash y Ancash sigue en huelga. Y no es justo, y justo me informó la defensora del pueblo, que se esté utilizando a los niños en esta huelga. Eso es reprochable, Presidenta. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo quiero preguntar a la ministra a través de la Presidencia si tiene conocimiento del Decreto Supremo 017 de 2007, porque mi colega Karina Beteta le hizo presente sobre el estado del Padrón Nacional de Docentes Alternos en el caso que existan huelgas. Y ella, tengo entendido, que respondió que se trataba del Decreto Supremo 01-2017. Pero el Decreto Supremo correcto es el 017 de 2007, en el cual el Estado, el Ministerio de Educación, tiene que tomar alternativa de solución en el caso de huelga. En este caso, prácticamente han pasado 10 largos años y no vemos un resultado. Ni el exministro Saavedra ha tomado cartas en el asunto en esta problemática cuando ocurra estas posibles huelgas. Entonces, la responsabilidad es del Ministerio de Educación. Necesitamos un resultado. La población ya está cansada de que nos estén meciendo. De verdad que, señora ministra, con todo el respeto que usted se merece, creo que le haría un favor a la población que dé un paso al costado. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Trujillo. Gracias, Presidenta. Señora ministra, por intermedio de la Presidenta, yo escuchaba con bastante atención cuando usted decía: soy maestra, soy docente y madre de familia. Yo decía, pero ¿quién nos está dirigiendo el sector? Insensible con el respeto que se merece por intermedio de la Presidencia frente a los problemas que el Perú es testigo. Los maestros están en las calles y están en las calles porque simplemente la señora ministra oportunamente no pudo resolver las demandas de nuestros maestros. Todos los congresistas que estamos aquí, la representación nacional, coincidentemente está solidarizándose con los maestros. Y lo hacemos por la simple y sencilla razón. Gracias a ellos, nosotros somos lo que somos.
quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, le debemos todo el respeto y la gratitud a los maestros. Señora ministra, la negociación, el diálogo que tenía que haberse realizado oportunamente cuando empezaba en Cusco a gestarse estas demandas, ¿por qué no se asumió de manera oportuna? Mi primera pregunta generó de que progresivamente las demás regiones se fueran sumando a estas demandas, a estas huelgas. Segundo, se trata de una decisión política. Yo quiero preguntarle por intermedio de la presidencia, ¿qué es lo que falta para que técnicamente se tenga que destinar el presupuesto que se requiera? El año pasado se aprobó el presupuesto que había sido formulado por el gobierno desastroso de Ollanta Humala. Y nosotros entendimos cuando en las intervenciones pedíamos que se incremente el monto para el pago de la deuda social. Entendíamos porque nos decían, este presupuesto ya viene elaborado, nosotros no podemos hacer nada. Ahora el presupuesto le corresponde al Ejecutivo, elaborarlo, proponerlo, y nosotros en su oportunidad aprobarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Explíqueme técnicamente por qué razón no se asume una decisión política y técnica para darle el presupuesto que se requiere para el pago de la deuda social, o quiénes es que están impidiendo que esto se haga. En la misma manera, en estos últimos meses se ha conocido una terminología que el Perú lo conoce, el término de la publicidad engañosa, el tema de la leche pura vida y tantas cosas. De la misma manera, pareciera que la oferta electoral del partido que usted representa fue una publicidad engañosa, porque se le dijo a los maestros, como oferta electoral, que ellos iban a incrementar sus remuneraciones, y no lo han hecho hasta la fecha. Ha pasado un año de gobierno. No se trata de que le están haciendo un favor, se trata de un derecho y se trata de una obligación y un compromiso que asumieron en una contienda electoral. Nosotros, el día de hoy, estamos tratando el tema de cómo ayudar al Congreso, porque no es nuestra responsabilidad, y que la prensa lo diga, el Congreso no tiene responsabilidad en este problema. El problema y la responsabilidad corresponde al Ejecutivo resolverlo. Estamos buscando tender puentes para que esa negociación se dé. ¿Cómo es posible que una negociación se va a hacer entre Ejecutivo y Ejecutivo? Presentan un acta suscrita por el Ministerio de Educación con los gobernadores regionales. Si dicen que hay falta de representatividad que no justifica la solución, entonces convoquemos a cada región que designen oficialmente a sus representantes y facilitemos el diálogo. Nosotros buscamos de que esto se resuelva. Y si no hay decisión política, y quisiera que me haga la precisión, ¿por qué razón en el presupuesto tan solo se está considerando 200 millones para el pago de la deuda social? Si el año pasado ya se consideraba 180 millones. Simplemente 20 millones no significa ningún avance. Los maestros y nosotros, quienes hemos pedido reiteradamente, no queremos que se nos siga haciendo los tontos. Usted, señora ministra, por intermedio de la presidencia, está haciendo todos los méritos. Se está esforzando de manera acelerada para que el Congreso la interpele y seguramente ante la falta de sensibilidad la tenga que censurar. Pedimos de verdad que, como dije inicialmente, como maestra, como docente que usted dice serlo, y como madre de familia, sea sensible a los maestros, a quienes le debemos mucho, porque ellos forman a nuestros niños, a nuestros hijos, que son el futuro de nuestro país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para responder, la ministra Marilú Martens. Gracias, señora presidenta. En cuanto a los docentes que pueden recibir menos de 1.780, efectivamente, los profesores nombrados a partir del mes de marzo de 2017 se incrementó su piso salarial en la primera escala magisterial a 1.780.50 por jornada laboral de 30 horas. Y por eso es necesario precisar
que existen profesores con jornada laboral incompleta, que puede ser de 24, 23 o menos. Entonces, el pago, señores congresistas, es proporcional, de acuerdo a las horas trabajadas. Se cubren espacios que no son atendidos por profesores nombrados. En cuanto al presupuesto para el 2018, el próximo año el presupuesto del sector alcanzará 28.000 millones, lo que representa un incremento de cerca de 1.900 millones. Este principalmente va a estar destinado al incremento salarial de nuestros docentes. El sector educación, que incluye el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales los gobiernos locales, a la fecha han ejecutado 14.122 millones, que representa el 47.4% de su ejecución. En cuanto a la amenaza de despido a los profesores, no hay tal amenaza. Si se refieren a la evaluación, yo lo he explicado a nuestros profesores, a los cerca de 6.000 profesores que vamos a evaluar hoy día, este año, perdón, lo que llevaría si los profesores no pasaran esta evaluación es que en el 2018 hay un programa de capacitación para todos aquellos profesores que no pasaran la evaluación. La evaluación de la reforma, a través suyo, señora presidenta, señor congresista, sí existe. Evaluamos todas las intervenciones que hacemos y de ellas vemos cuál tienen continuidad, cuál reformamos, cuál refortalecemos. Sí hay una evaluación crítica de cada una de nuestras intervenciones en la reforma educativa. Sobre el padrón alterno, efectivamente, el Decreto Supremo 017 de 2007 se explicó en el marco de la ley, se expidió en el marco de la ley del profesorado y actualmente está vigente en la ley de la reforma magisterial y por consiguiente con el Decreto Supremo 001-2017 Minedu, el actual proceso de contratación es el cual debemos aplicar. Bueno, en cuanto a la pregunta de cuántos años vengo trabajando, he trabajado en diferentes periodos en el Ministerio de Educación, ahora estoy trabajando ya por 3 años consecutivos. El aumento que se le hace a los profesores, que es el último acuerdo que hemos tenido, es, sí, efectivamente, a partir de diciembre, y es tanto a los profesores contratados como a los profesores nombrados, va a ser de 2.000 soles. Pero este año se les ha hecho a los profesores contratados y a los profesores nombrados un incremento a su salario. En el 2016 nuestros profesores ganaban 1.555 y en el 2017 los profesores contratados y los nombrados ganan hoy día 1.780 soles. En cuanto a recibir a profesores contratados... Le pide una interrupción la congresista Robles. Congresista Robles. Perdón. Ministra. Por intermedio de la presidencia, a través de la presidencia. Yo le voy a hacer llegar las boletas de que los maestros, como usted menciona, de los contratados no están en ese precio. Los maestros están ganando 1.300, pero con lo que hacen sus descuentos y todo están llegando a 1.214 con 40 céntimos. Eso es lo que están ganando líquido, no es lo que usted dice. Ya hace un momento le han mencionado, yo le voy a hacer llegar las boletas actualizadas, verdaderamente cuánto es lo que están ganando los docentes. Gracias.